Derivadas en la multiplicación. Para derivar una multiplicación equivale a multiplicar el segundo factor por la derivada del primer factor más la multiplicación del primer factor por la derivada del segundo factor. Veamos el siguiente ejemplo. Este ejemplo se compone de dos factores. El primer factor es una expresión algebraica. El segundo factor es una función trigonométrica. Vamos al formulario y obtenemos la fórmula de la multiplicación. Recordar que cada uno de los elementos que conforman una multiplicación se les denomina factores, de tal manera que este es el factor u y factor v. Entonces nos dice que la multiplicación, la derivada en la multiplicación equivale a multiplicar el segundo factor por la derivada del primer factor más el primer factor por la derivada del segundo factor. Algunos autores tienen primero este elemento más este elemento. Recordarles que se puede aplicar la propiedad conmutativa en la suma, donde nos dice que el orden de los sumandos no altera el resultado. Ahora buscamos la derivada de la función seno y nos dice que es igual, la derivada de la función seno con argumento u es igual al coseno con argumento u por la derivada de su argumento con respecto a x. Esto va implícita la regla de la cadena, sin perder de vista estas tres formulitas que ya a estas alturas las debemos de manejar muy bien, porque estas nos sacan o nos ayudan en cualquier función que estemos derivando. Aplico la nomenclatura de la derivada en la multiplicación quedando de la siguiente forma. Se mantiene el segundo factor, lo mantengo tal cual por la derivada del primer factor, pero como este factor es un término algebraico, sustraigo el coeficiente y derivo la variable con respecto a x más el primer factor por la derivada del segundo factor, que es el seno de su argumento de 3x a la 4 menos 8. Entonces acá se tiene que dar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo una función que es la parte externa y su argumento de esta función trigonométrica que es la parte interna. Entonces al aplicar la regla de la cadena siempre debe de ser por el argumento de la función. En este caso el argumento de la función es 3x a la 4 menos 8 con respecto a x. Esta es la nomenclatura de la multiplicación. Ahora sí aplico ya la derivada en cada uno de sus elementos. Conservo el segundo factor, lo bajo tal cual. Conservo el 5 como coeficiente, bajo el exponente que es 3 por la variable 3 a la menos 1 más conservar el primer factor por la derivada de esto que es el coseno del argumento que es 3x a la 4 menos 8 por la derivada de su argumento. Conservo el coeficiente, bajo el exponente, pongo la variable a la 4 menos 1 y recordando que la derivada de una constante es 0. Aquí está la fórmula. Hago lo pertinente y digo 5 por 3, 15, a la x a la 3 menos 1 es 2. Conservo este coeficiente y este término y este otro término, ya lo operé. Acá conservo el factor, conservo este otro factor y acá aplico las operaciones pertinentes. 4 por 3, 12, 4 menos 1, 3 y aquí está. Pero acá tengo este caso, tengo que multiplicar estos dos términos, todavía los puedo reducir, entonces lo voy a hacer 5 por 12 y x al cubo por x al cubo, y hay una ley de exponentes que me dice que cuando se tiene la misma base con diferente exponente se suman los exponentes. En este caso se tiene la misma base y el mismo exponente, no hay problema, se aplica la ley y entonces tenemos lo siguiente, y ya reordenando, ¿sí? Primero el término algebraico, luego la función trigonométrica, 5 por 12, 60, x, que es la base, 3 más 3, 6, conservo el coseno y este es mi resultado. Veamos otro ejemplo. Esta función tiene dos factores, un factor de función irracional y un factor de función exponencial. Pero antes de trabajar la función irracional se tiene que reescribir aplicando la ley de exponente fraccionario que se convierte a un radical.
En este caso se tiene la base elevado a un exponente fraccionario y tenemos la base donde el numerador del exponente fraccionario es el exponente del subradicando de esta base y el denominador del exponente fraccionario es el índice de este radical. Entonces, esta formulita se puede ir de izquierda a derecha, pero también de derecha a izquierda. En este caso, vamos de derecha a izquierda porque nos presentan un radical. Conservamos el signo y si ponemos esto entre paréntesis, aquí evidenciamos como exponente 1, que es el exponente de la base en este caso. Todo esto es la base y el índice que es 3. ¿Sí? Conservo el segundo factor tal cual. Ahora sí me voy al formulario y busco la derivada de un exponente con base en cualquier número real. Y aquí lo tengo. Me dice que es igual a la base elevado a su exponente por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente que viene siendo su argumento con respecto a x. Acá es la base, el exponente es el argumento. ¿Sí? Base, que es el 3, y el argumento es este polinomio. Aplico la nomenclatura de la multiplicación en la derivada, ¿sí? Y empiezo, ¿sí? Indico, es el segundo factor, lo dejo intacto por la derivada del primer factor. Indico, conservo, lo jalo con todo y signo, ¿sí? Entonces, acá, pero aquí tengo parte, es como si fuera una variable. Si todo este polinomio es como si fuera una sola variable, parte externa y parte interna. Si lo de adentro es cuando se aplica la regla de la cadena y lo aplico por la derivada de lo de adentro. Si lo de adentro es nada más 3x cuadrada más x, más el primer término, pero tiene un signo negativo, lo jalo con todo y su signo, por la derivada del segundo término. Indico que voy a derivar esta función exponencial de base 3 elevada a la 2x al cubo más x cuadrado. Base y exponente. El exponente es el argumento, parte de afuera, y el argumento, que es el exponente, parte interna, por lo de adentro, que es el polinomio 2x al cubo más x cuadrado. Es la regla de la cadena implícita. Ahora sí, derivo lo pertinente y obtengo lo siguiente. Acá, bajo el exponente, que es un tercio, conservo este signo, conservo la parte interna, que es esto, ¿sí? Le disminuyo 1 por la derivada de lo de adentro, que es, conservo el coeficiente, bajo el exponente, pongo la variable a la 2 menos 1 más 1. ¿Por qué? Porque la derivada de una variable que no tiene exponente es igual a la unidad, y pongo de una vez la unidad. Multiplico estos signos, más por menos te da menos, conservo todo esto, ¿sí? El primer término, la derivada, aplico la derivada de un exponente, ¿sí? Y dice que es la base elevado al exponente, ¿sí? Es la base tal cual, con su respectivo exponente, por el logaritmo natural de la base, que es 3, por lo de adentro, que es conservar el coeficiente 2 bajo el exponente. Pongo la variable 3 menos 1 más, bajo el exponente es 2, la variable 2 menos 1. Prosigo haciendo las operaciones pertinentes, ¿sí? En donde tenga que hacerlas, las realizo. 1 tercio menos 1 menos 2 tercios. 3 por 2, 6. 2 menos 1 es 1, más 1 menos todo esto, lo mantengo todo esto hasta aquí. 3 por 2, 6. 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1. Por eso se tiene 2x. Pero aquí tengo un detalle. Me dice que es un exponente fraccionario, pero además negativo. Entonces me apoyo en la ley de exponentes, que me dice que cuando se tiene en el numerador se tiene un exponente negativo, se baja como denominador con exponente positivo. Y es lo que se realiza acá. Bajamos este exponente negativo como exponente positivo como denominador. El 3 se sigue conservando. Pero aquí ya sustraigo el signo negativo. Es más por menos te da menos.
por más te da menos, y sustraigo el signo. Por eso es que ya se mantiene de esa forma, ¿sí? Pero además tengo otros dos detallitos. Acá, si observamos, aparece un exponente fraccionario al igual que acá. Y me voy a esta ley que dice que ahora tenemos una base elevada a un exponente fraccionario, lo tengo que convertir a radical. Entonces acá es como si fuera este polinomio, una sola variable elevado a la 2, que viene siendo el exponente y el índice. Acá el exponente es 1 y el índice es 3. Convierto esto, ¿sí? Una vez que ya convertí todo esto, recordarle que 6x más 1 por base 3 elevado a la 2x al cubo más x cuadrado por 1, pues nos da la misma cantidad. Y esto lo conservo como denominador menos este polinomio por el radical, por la base elevada a su exponente, por logaritmo natural de 3. Y ese es mi resultado. Reiterando, primero tenemos que aplicar la nomenclatura de la derivada en la multiplicación. Y si es necesario, aplicamos la regla de la cadena. Y ahí, dependiendo de lo que nos vaya presentando, vamos derivando. Nos vamos al formulario y buscamos las fórmulas pertinentes.